Línea del tiempo. Historia de la psicología. Edad antigua. Tales de Mileto, padre de la filosofía. Define la filosofía como el autoconocimiento, conocerte a ti mismo. Nace la filosofía como pensamiento científico y racional. Mediante la sensación resalta el carácter huidizo de la captación de la realidad. Pitágoras, filósofo y matemático griego. El camino hacia el saber era la filosofía. Consideraba al hombre como un microcosmos en el cual el alma aparece como la armonía del cuerpo. Elabora la ley de la psicofísica, intento de encontrar relaciones entre el mundo de la psicología con el mundo de lo material, físico. Considera el alma inmortal y está regida por las leyes matemáticas. Heráclito, filósofo griego. Es considerado como el precursor de la psicología por sus estudios del alma humana. Heráclito comienza a desarrollar los primeros ideales éticos del hombre, considerándolos como conductas necesarias para la vida individual y social. Demócrito, fundador de la doctrina atomista, señala la existencia de los átomos, tanto vitales como psíquicos, ya que al ingresar por los canales sensoriales permite alcanzar el conocimiento. Define la ética como un equilibrio interno, el cual se consigue mediante el control de las pasiones por el saber y la prudencia. Alcmeón de Crotona, filósofo natural de Crotona. Desarrolla una teoría cerebral de la sensación, interés por la medicina y la fisiología, fundador de la psicofisiología experimental. Hipócrates, padre de la medicina. Desarrolló la teoría temperamental en la cual se divide el hombre en flemáticos, coléricos, sanguíneos y melancólicos, sangre, flema, bilis y atrabilis. Aportó en el ámbito de las enfermedades mentales como la epilepsia, la manía, la melancolía, la paranoia, la depresión, la histeria. Consideraba que el cerebro es el órgano central de la razón y de este salían los problemas emocionales. Los sofistas. Sócrates, filósofo y maestro griego. Mayéutica, forma de adquirir conocimiento mediante la realización de preguntas sobre un tema específico. Considera al hombre como espiritual, el cual está sujeto a la ética. Plantea al hombre sobre el espíritu y no como una totalidad psicobiológica. Aporta el término introspección. Platón, filósofo griego. Divide de manera precisa al hombre en espíritu y materia. Considera que el destino del hombre depende de su herencia de factores innatos. Llevó a cabo un estudio del alma y lo dividió en tres partes. Racional, en la cabeza. Irascible, en el pecho. Y apetitiva, se sitúa en el vientre. Aristóteles, padre de la psicología antigua. Negó que el alma se encuentra separada del cuerpo. El alma es aquella por la cual vivimos, pensamos y sentimos. Distingue tres clases de alma. Alma racional, la que corresponde al hombre. El alma sensible, que corresponde a los animales. Y el alma vegetativa, a las plantas. Edad Media, siglo V al siglo XV. Santo Tomás de Aquino. Destaca cuatro potencias del alma: vegetativa, intelectiva, sensitiva, apetitiva. La potencia intelectiva de razonar es característica esencial y exclusiva de la humanidad. Se llega a Dios mediante el entendimiento y la voluntad libre. Afirma que el alma y Dios son los objetos de estudio de la filosofía. San Agustín de Hipona. Afirma que el alma es creación de Dios. El alma siente mediante el cuerpo y conoce muchas cosas sin necesidad de los sentidos.
Afirma que la conciencia es el espíritu conociéndose a sí mismo. Renacimiento, siglo XV. En este periodo, la psicología se comienza a separar de la religión y la filosofía. Surgen las ciencias naturales y los racionalistas. Se comienza a tomar la observación como método de investigación para conocer la naturaleza. Nicolás Copérnico utiliza este método para la astronomía. Juan Luis Vives reclama la autonomía para los estudios de la psicología. En esta época del Renacimiento es considerado como el padre de la psicología. Melanchthon acuña la palabra psicología para designar la disciplina a lo que se refería como el estudio del alma. Edad moderna. René Descartes, 1596-1650, creador de la corriente del racionalismo, considerando el padre de la psicología moderna. Pone a duda todo lo conocido a través de los sentidos del hombre, ya que según él se puede tener dudas sobre estos. Este tipo de conocimiento se considera engañoso. Concebió el dualismo cuerpo y mente. Benito Espinosa, 1632-1677, consideraba que el hombre es un organismo psicofisiológico. Todo cambio corporal correspondía a un cambio en el espíritu. Leibniz, 1646-1716, planteó la teoría de la armonía preestablecida entre el cuerpo y el alma, según la cual ambos podían actuar simultáneamente pero sin estar correlacionados. Siglos XVII y XVIII. Aparecen los empiristas británicos. Consideraban que el conocimiento de la vida se basaba en la observación y las experiencias. Las sensaciones eran consideradas como el origen de los fenómenos psíquicos más complejos. El orden de las ideas se basaba en las leyes de asociación, en donde se explica que los fenómenos más complejos resultan de la asociación de los más simples, que serían las sensaciones. Los empiristas más notados son Locke, Berkeley y Hume. Edad contemporánea. 1840. Ernest Weber y Gustav Fischer, considerados como precursores de la psicología científica, impulsaron el surgimiento de la psicofísica en Alemania. Estudiaron las relaciones entre sensaciones y los estímulos físicos. No usaron la especulación, sino la aplicación de criterios experimentales. (1879) Primer laboratorio experimental de psicología. La psicología se independiza gracias a la fundación de este laboratorio, realizado por Wilhelm Wundt en la Universidad Leipzig, Alemania. Corrientes psicológicas. Estructuralismo. Wilhelm Wundt, 1832-1920. Sus estudios tenían como objetivo calcular el tiempo de reacción ante un estímulo. Escribió Principios de la psicología fisiológica. Edward Bradford, 1867-1927. Introdujo el estructuralismo. Su método de estudio era la introspección analítica. El objeto de estudio es la conciencia. Se fundamenta en el elementalismo y el asociacionismo. Funcionalismo. William James, 1842-1910. Su interés era estudiar las funciones derivadas de los pensamientos y sentimientos. Desarrolló el pragmatismo. James consideraba como error buscar las unidades básicas de la conciencia, ya que él entendía estas como el flujo continuo de sensaciones. Consideraba que la función principal de la psicología era entender el comportamiento y los procesos mentales. Para él, la mejor forma de caracterizar la conciencia es como un riachuelo fluyendo continuamente. John Dewey, 1859-1952, filósofo, psicólogo y pedagogo.
Desarrolló una teoría del conocimiento que cuestiona los dualismos que oponen mente y mundo, pensamiento y acción. Reflexología. Iván Petrovich Pavlov, 1849-1936. Estudios sobre el comportamiento del reflejo. Investigación sobre la fisiología del corazón, sistema nervioso y el aparato digestivo. Esta corriente tiene como influencia el conductismo de Watson y la psicología objetiva. Aportó el estudio del organismo completo. Conductismo. John B. Watson, 1878-1958. Burroughs F. Skinner, 1904-1990. Charles Hull, 1884-1952. Se consideraba que el único modo de entender las acciones humanas era a través del estudio de su comportamiento. Se usa el método de la observación y los experimentos. Se toma como objeto de estudio la conducta observable. Considera al ser humano como una suma de condicionamiento. Gestalismo, Escuela de la Gestal. Max Hertmeier, 1880-1943. Wolfgang Köhler, 1887-1967. Kurt Kofka, 1886-1941. Se centra en los procesos mentales, principalmente en la percepción. Esta escuela se identifica con la frase "el todo es algo más que la suma de sus partes". El objeto de estudio son las leyes de organización perceptiva del ser humano. Sigmund Freud, 1856-1939. El método de investigación de los psicoanalistas es el estudio de caos. El objeto de estudio, análisis, es el inconsciente. Se tiene como puntos de vista que los psicólogos deben estudiar las leyes y determinantes de la personalidad y que el inconsciente es un aspecto importante de la personalidad. El tratamiento de los problemas inconscientes se centra en hacer consciente lo inconsciente. Cognitivismo. David Bohm, Jean Piaget, Brunner, Weiner, Bradbury. Se usa como método de investigación, la observación y la experimentación. Su objeto de estudio fueron los procesos cognitivos básicos implicados en la recepción, el almacenamiento, la interpretación y la salida de la información. Se establece como paralelismo entre computadores y seres humanos a la hora de procesar la información.